Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 5 de marzo del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy miércoles 5 de marzo en menos de un minuto. Primero, el expresidente Pedro Castillo empezó el juicio oral en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, diciendo que iba a prescindir de un abogado, quizá pensando en que así podría frustrar la instalación del juicio. Segundo, el Poder Judicial verá el pedido de impedimento de salida del país que ha hecho la Fiscalía contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, recién la próxima semana, el martes, pese a que hoy está justamente fuera del país. Tercero, el Congreso está otorgando bonos por escolaridad a trabajadores que ni siquiera tienen hijos, según un informe de la Unidad de Investigación del Comercio. Cuarto, los gobiernos de Canadá y China respondieron a los nuevos aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump, ordenando medidas similares contra Estados Unidos, es decir, empezó pues la guerra arancelaria. Y quinto, luego de la accidentada reunión en la Casa Blanca con Trump y la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, propuso una tregua parcial en la guerra con Rusia, buscando recuperar el favor de los estadounidenses. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Esta es la primera. Ayer empezó el juicio oral contra Pedro Castillo, en el que se le imputa el delito de rebelión y otros más por el golpe de Estado fallido que anunció el 7 de diciembre del 2022, lo que, como recordarán, llevó inmediatamente a su vacancia del cargo. Fue un inicio accidentado porque el expresidente eligió presentarse sin un abogado. Quizá recuerden también que Castillo ha cambiado de abogados múltiples veces, así que tiene bastante experiencia lidiando con abogados defensores. Pero ¿por qué decidió Castillo prescindir de uno esta vez? Pues lo que él dijo es que, abro comillas, no tiene razón venir con un abogado a esta audiencia, toda vez que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado, cierro comillas. Señaló además que no quiere exponer a su abogado a, entre comillas, un juicio que es una pantomima y que tampoco iba a aceptar un abogado público puesto por el Estado. Diera la impresión de que lo que quería Castillo era frustrar el inicio del juicio con la excusa de que este no podía avanzar si es que no estaba él representado por un abogado, por dejarlo pues así en una supuesta situación de indefensión. Pero los magistrados de la sala no entraron a este juego y le dijeron que la defensa de oficio, es decir, la que pone el Estado, precisamente para que una persona no quede en indefensión, es irrenunciable y que tampoco era que Castillo estuviera pues dando alguna razón atendible para ponerse él mismo en esa situación. El expresidente dijo, por otro lado, que no cometió un golpe de Estado, sino que solo transmitió, entre comillas, el sentir del pueblo en su mensaje del 7 de diciembre del 2022 y que sus coacusados nada tienen que hacer en ese juicio porque, según él alega, no estuvieron involucrados en el mensaje. La evidencia apunta más bien en sentido contrario, porque se sabe que Betsy Chávez, por ejemplo, su primera ministra en ese momento, coordinó ella misma con representantes del Canal 7 la transmisión respectiva del mensaje. Entre otras cosas, además la Fiscalía imputó ayer al propio Aníbal Torres de haber redactado el mensaje golpista la noche previa porque había identificado el archivo digital en el que se trabajó, lo que sería pues una prueba contundente del involucramiento de Torres, aunque este sigue negándolo. Quien se pronunció más bien en defensa de Castillo, lo cual nos sorprende a esas alturas porque lo ha hecho sistemáticamente, es el presidente colombiano Gustavo Petro, quien dijo que en su cuenta de X que este juicio es, entre comillas, un insulto a la democracia. Esto, como les digo, recién comienza, el juicio oral me refiero, pero lo que sí se puede decir es que el anuncio de Castillo del 7 de diciembre, siendo además muy parecido a lo que anunció Alberto Fujimori en el autogolpe del 92, es un ejemplo del libro de texto de un golpe de Estado, fallido, pero golpe de Estado al fin y al cabo. Sería insólito, a mi criterio, que la justicia peruana no sea capaz de reconocerlo como tal. Segunda noticia. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional verá la solicitud de impedimento de salida del país contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, recién el próximo martes 11 de marzo.
La sesión, que iniciará a las 9:30 de la mañana, requerirá la presencia virtual obligatoria del representante del Ministerio Público, del titular del Ministerio Interior, por supuesto, y de su defensa técnica. Como recordarán, la Fiscalía de la Nación formalizó ante la Corte Suprema el pedido de impedimento de salida del país contra Santibáñez poco después de allanar su domicilio el día lunes. Pese al pedido que había sido ya anunciado el domingo y que, como explicaba antes, aún no ha sido visto por el Poder Judicial, el Ejecutivo igual autorizó un viaje al extranjero del ministro Santibáñez, quien ha ido hacia Bélgica y luego visitará también Países Bajos, y no volverá al Perú sino hasta el día 9, según la resolución que autorizó ese viaje. El titular del Interior participará en la reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, CLASI, y la Unión Europea. En su ausencia, el ministro de Educación, Morgan Quero, asume las funciones de su despacho. Como he venido comentando, Santibáñez viene siendo objeto de distintas investigaciones. El allanamiento de su domicilio y el pedido de impedimento de salida del país están relacionados, por ejemplo, con la investigación que afronta por el presunto delito de abuso de autoridad. Esa denuncia fue promovida en su momento por Junior Izquierdo, capitán de la Policía Nacional del Perú, conocido como Culebra, quien fuera pues amigo cercano del titular de Interior. Durante las investigaciones, Izquierdo ha entregado a la Fiscalía una serie de audios de presuntas conversaciones con Santibáñez en las que se escucha decir al ministro, por un lado, que la presidenta Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, y por otro lado, que el gobierno estaría implicado en la fuga del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a quien supuestamente le habían prestado el auto presidencial o cofre para ello. El ministro Santibáñez ha negado una y otra vez que la voz de las grabaciones le pertenezca. Tercera noticia, la Unidad de Investigación del Comercio ha revelado que el Congreso está pagando bonos por escolaridad que equivalen a un sueldo completo a personas que no tienen hijos y que por obvias razones no les corresponde recibir esos bonos. Esto se suma además a otros pagos como el bono de 20.000 soles por cierre de pliego sindical que recibieron en enero. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso, Citracón, justificó el pago del bono de escolaridad a quienes no tienen hijos, diciendo que pueden utilizar el dinero para estudiar ellos mismos maestrías o doctorados. De más está decir que esta no es la finalidad de ese bono y que se le está sacando la vuelta a la ley para hacer un pago adicional que no corresponde. Es, a mi juicio, un escándalo que se aprovechen así del presupuesto del Congreso. Igual se van a excusar en que es una costumbre o un acuerdo sindical, como si ese pago indebido fuese una suerte de derecho adquirido. Como ha dicho la propia expresidenta del Congreso, Mirta Vázquez, este es un ejemplo de la diferencia pues, que existe entre un derecho laboral y un privilegio indebido. Otras noticias del Congreso que menciono muy rápidamente: se ha presentado una denuncia constitucional contra el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por aceptar el cargo, estando supuestamente impedido de hacerlo porque era gerente general y dueño de una empresa contratista minera, lo que le generaba pues un conflicto de interés. También veo que la congresista Isabel Cortés se ha incorporado a la bancada de Podemos Perú luego de salir del bloque democrático popular por, entre comillas, motivos de conciencia. Y quien ha ocupado su espacio en esta última bancada es el no agrupado Carlos Ceballos, con lo cual el bloque democrático popular evitó ser disuelto por no tener pues, el número mínimo de 5 integrantes que requiere una bancada. Para que los ubiquen, Podemos Perú es la bancada de José Luna Gálvez y el bloque democrático popular es donde están, por ejemplo, Sigrid Bazán y Susel Paredes. Un tema importante ya no del Congreso sino del Poder Judicial es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en su cuenta de X diciendo que ve con preocupación el proceso disciplinario inmediato que se ha abierto contra la jefa de dicho poder del Estado, Yanet Tello, ante la Junta Nacional de Justicia, porque estos procesos deben respetar pues, el derecho al debido proceso y no deben utilizarse como represalia. Sobre todo cuando el tema que se cuestiona, la supuesta aplicación de una norma derogada, es algo que todavía se está discutiendo de la vía regular. Si se aprueban medidas de suspensión o destitución contra Tello, según la comisión, se estaría afectando la independencia judicial. Cuarta noticia, ayer martes entraron en vigencia los aranceles de 25% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer a las importaciones de todos los productos de Canadá y de México. La reacción de los inversionistas y de los líderes de esos países, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, ha sido la que se esperaba. Las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York cayeron por segundo día consecutivo y el índice Standard & Poor's 500, que reúne a 500 de las empresas más importantes de ese país, perdió todas las ganancias que había generado luego de las elecciones
de noviembre pasado. La llegada de Trump a la presidencia había generado un generalizado optimismo entre los inversionistas que confiaban en que sus promesas de reducir la regulación y los impuestos pudieran pues impulsar una era de mayores ganancias corporativas. Esto llevó a que las acciones de la Bolsa de Nueva York subieran, pero los temores de una guerra comercial que se espera golpee tanto a empresas como consumidores en Canadá, México y otros países, en Estados Unidos mismo, han hecho pues que este entusiasmo desaparezca. Tampoco ha sido sorpresa que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, respondiera a los aranceles de Estados Unidos imponiendo también estos impuestos a una serie de productos estadounidenses por un valor total de 155 mil millones de dólares, ni que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmara que este domingo anunciarán las medidas arancelarias que tomará México en represalia. Tras la reacción, el ministro de Comercio estadounidense Howard Lutnick afirmó por la tarde de ayer que Trump está evaluando aliviar los aranceles a Canadá y a México. Ya uno no sabe pues, si van a hacer o no, los van a subir, los van a bajar. En fin, el nivel de incertidumbre es bien grande. Ahora es importante tomar en cuenta que Trump también decidió volver a elevar desde ayer en otro 10% los aranceles a las importaciones desde China, generando que el gigante asiático respondiera imponiendo aranceles de entre 10 y 15% a productos agrícolas estadounidenses y alimentarios en general, como el pollo, el trigo, maíz, algodón, soya, carne de res y cerdo, frutas, verduras y productos lácteos. ¿Qué riesgos existen para el Perú en esta ya abierta guerra comercial? Si el daño a las economías estadounidense y China se espera se concreta, digamos, eso afectaría la demanda de nuestras exportaciones, pero el principal riesgo reside en el anuncio que ha hecho Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos agrícolas desde abril, lo que podría golpear pues, duramente a nuestros envíos de cultivos como arándanos, palta, mango, espárragos y algodón. Quinta noticia, luego de la accidentada reunión en la Casa Blanca con Donald Trump y la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, el mandatario Volodymyr Zelensky de este último país propuso una tregua parcial en la guerra con Rusia como primer paso para lograr una paz duradera. En un mensaje publicado ayer en sus redes sociales, Zelensky reiteró el compromiso de su país con la paz y dijo que Ucrania está lista para ir a la mesa de negociación lo más pronto posible para acercar una paz duradera. Además afirmó que tanto él como su equipo están listos para trabajar bajo el fuerte liderazgo de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para conseguirlo. Zelensky propuso como primera etapa o primeras etapas para esta tregua parcial la liberación de prisioneros, una tregua en mar y cielo que incluiría la prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas sobre energía y otras infraestructuras civiles. El presidente ucraniano también se refirió a la confrontación que tuvo con Trump en la Casa Blanca y señaló que esa reunión no fue como se suponía que debía ser y lamentó que haya sucedido así, pero agregó que era hora de hacer las cosas bien y que le gustaría que la cooperación y la comunicación futuras fueran constructivas. Recordemos que Zelensky discutió fuertemente con Trump y su vicepresidente J.D. Vance este pasado viernes en Washington sobre Rusia y el conflicto con Ucrania. Tras este incidente, el mandatario europeo se retiró de la Casa Blanca sin firmar el acuerdo para la explotación conjunta de recursos naturales en suelo ucraniano que Trump había pedido como compensación por el apoyo militar estadounidense. Respecto a esto último, Zelensky también dijo ayer que su país estaba listo para firmar dicho acuerdo en cualquier momento y en cualquier formato conveniente y que veían dicho pacto como un paso hacia mayor seguridad y garantías de seguridad sólidas. Muchos especialistas coincidieron en que este mensaje del mandatario ucraniano es una clara respuesta a la suspensión de la ayuda militar estadounidense a su país y un intento de reparar la relación con Trump luego del incidente en la Casa Blanca. Veremos cómo responde el presidente estadounidense ante esta propuesta y pedido de Zelensky. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles yo un comentario personal en el espacio de la reflexión del día. Lo que pasó el viernes pasado en la reunión que tuvieron en la Casa Blanca Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky merece un comentario especial. Debo confesar que me ha resultado bastante doloroso ver el video de esa conferencia, ser testigo de cómo Trump, que es una persona que logró escaparse utilizando sus influencias de la conscripción militar para ir a la guerra de Vietnam que le tocaba, lo que algunos verían en su país como un acto de cobardía, pues denostaba públicamente a Zelensky, que es, yo me atrevería a decir, un héroe de guerra, quien pudo haber fugado de su país porque se lo ofrecieron,
pero eligió quedarse a pelear y ha estado haciéndolo por los últimos 3 años contra los rusos que han invadido su territorio en violación del derecho internacional. Esta conferencia ha sido una de las cosas más vergonzosas que me ha tocado ver, una infamia, como han calificado varios comentaristas estadounidenses. Que la prensa aduladora de Trump, que es la que ahora se le permite el ingreso a la Casa Blanca, junto con la agencia estatal de noticias rusa, hay que decir, haya querido pues poner en falta a Zelensky por la forma como se viste, cuando esto lo hace simbólicamente en solidaridad con quienes siguen peleando en la línea de batalla contra los rusos, es insultante, sobre todo cuando Trump no tiene problema alguno con que Elon Musk haga conferencias con él desde el Salón Oval, vestido como él le da la gana, con polo y gorra. Ayer veía en la red social X justamente que una persona había cambiado el tono de voz de Trump en esa conferencia para poner una voz de niño y mostrar así pues lo increíblemente infantil que se le escucha. Y en efecto, Trump se presenta como un bully, hablando tontería y media, que tiene a otra persona más inteligente que él, pero consciente de su poder y por tanto 100% dispuesto a adularlo a como dé lugar, como es su vicepresidente J.D. Vance, mientras que hay alguien más, una mente maestra manipulando y sacando provecho de la situación, que es el autócrata ruso Vladimir Putin. He visto compartidos en las redes también videos de programas de televisión rusos con comentaristas de ese país diciendo cosas como nunca pensé que esto iba a ser tan fácil, refiriéndose pues al hecho de que el gobierno estadounidense se ha convertido en un agente al servicio de los intereses rusos. Porque claro, Trump le exige una y mil cosas a Zelensky para este supuesto acuerdo de paz. De hecho, lo extorsiona para que le entregue a Estados Unidos las reservas minerales ucranianas, mientras que a Putin no le exige nada. Zelensky le hizo notar en la conferencia que Ucrania ya había firmado un acuerdo de cese al fuego con Rusia, pero que el gobierno de Putin igual lo incumplió abiertamente, incluso en el tiempo que Trump era presidente de Estados Unidos la primera vez. Lo que quiso dar a entender Trump y Vance es que no es creíble pensar que Putin va a hacer lo que se establezca en cualquier acuerdo, porque la evidencia muestra claramente que viola impunemente esos acuerdos si sirve a sus intereses y que los estadounidenses pueden sentir que este es un problema lejano, pero que más temprano que tarde van a, entre comillas, sentir las consecuencias. Y esto fue lo que enfureció a Trump, quien respondió: tú no estás en condiciones de decir cómo nos vamos a sentir nosotros nos vamos a sentir muy bien. Y luego siguió toda la batería pues de agravios, repito, infantiles contra Zelensky, como reclamarle Vance por no estar dándole gracias a Trump por cosas que, dicho de paso, había hecho el gobierno antecesor al suyo, o decirle a un jefe de Estado soberano que, entre comillas, no tenía las cartas para actuar cuando Zelensky ya está actuando defendiendo militarmente la integridad territorial de su país. En fin, fue vergonzoso, doloroso e infame. Y lo más indignante de todo esto es que Trump sigue teniendo la sartén por el mango, porque a pesar de todo, igual Zelensky tiene que agachar la cabeza e insistir en que Estados Unidos lo siga ayudando militarmente. Ahora, hay un punto en el que Trump tiene razón, y es que los europeos, quienes tienen la amenaza de los rusos al lado, han permitido que su seguridad esté subsidiada por los estadounidenses, y el riesgo de que esto, o riesgo asociado a esto, que es que digamos, si tienes un gobierno estadounidense que insólitamente resulta prorruso, como el de Trump ahora, pues se meten en un problema muy grande, porque ya no tienen cómo confiar, digamos, en ese apoyo militar. En ese sentido es positivo haber escuchado a varios líderes europeos después de esta conferencia en la Casa Blanca hablando sobre cómo necesitan desarrollar ellos su propia capacidad de defensa e invertir más en el tema. El propio ganador de las elecciones, Friedrich Merz en Alemania, dijo que va a proponer un cambio constitucional para gastar más en temas militares. Alemania se rearma, igual que el resto de Europa, pero para contener el expansionismo ruso apoyado por Estados Unidos. Vaya ironía. Yo, que tengo varias coincidencias con el Partido Republicano de antaño en Estados Unidos, he venido comentándoles en el podcast cómo este se ha convertido en algo irreconocible, hoy liderado por una persona que dice que arancel es su palabra favorita, y con gente como Marco Rubio o Lindsey Graham, que han sido históricamente muy críticos de Rusia, ahora respaldando todo lo que hace Trump en pro de los intereses de Putin. Ver pues al Partido Republicano estadounidense convertido en un agente de un autócrata ruso es una de las cosas más infames que yo honestamente pensé que alguna vez iba a ver. Una pena por los ciudadanos estadounidenses que, al igual que muchos que estamos en otras partes, no entendemos cómo puede aceptarse algo así. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, y a nuestros suscriptores, con cuyo apoyo podemos seguir llegando a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.